¿Cómo explicarías lo que es un dogma? Si no te importa que te corte. Un dogma, hay que partir de una cosa, y es que la realidad es dogmática. Es dogmática. Uno no puede elegir... ¿qué te puedo decir? Iba a decir alguna fórmula química, pero no, verdaderamente no me sé ninguna. Pero uno no tiene que elegir que nuestro cuerpo produzca melatonina o no. Pues ya está, pues la producirá o no la producirá, pero eso no depende de nuestra decisión. Uno no puede decidir que la Tierra, en vez del movimiento de rotación, haga otro tipo de movimiento. Dice, porque me apetece a mí, porque no estoy de acuerdo con que la Tierra haga movimiento de rotación. Pues mira, la realidad se te impone de forma dogmática. Y nadie puede acusar a la naturaleza de ser un tribunal inquisitorial. Es que ¿por qué los árboles crecen para arriba y no crecen para abajo? ¿No? Esa es la primera cosa. La primera cosa que hay realidades que no están sometidas al arbitrio de nuestras apetencias intelectuales. Esto es lo primero que hay que decir. Si puedo coger, si no te importa que te corte. Por supuesto. Desarrollar esta idea porque me parece interesante. Yo la analogía que quería proponer es un poco con cómo funcionan las propias ciencias. En el sentido en que todo sistema de pensamiento tiene unos primeros principios o partes de unos datos, literalmente algo que te viene dado, y a partir de esos datos sacas una serie de conclusiones. Sí. ¿Vale? Mi forma de entenderlo, dime qué te parece. A lo mejor piensas que es una analogía que no sirve, pero mi impresión es que en el cristianismo tradicionalmente se parte de unos datos, hay unos datos también de los que se sacan conclusiones, y por tanto ese cuerpo de doctrina tiene que responder al dato. El dato en el cristianismo es la revelación, o sea, la idea de que Dios ha hablado y hay un texto sagrado que da testimonio de esa revelación, ¿no? Entonces, al igual que el científico tiene que recoger una serie de observaciones sobre un fenómeno natural a partir de las cuales saca conclusiones o crea una teoría, en el cristianismo esos primeros principios son, pues como digo, ¿no?, un texto. Entonces, claro, hay una diferencia de método. El científico obtiene datos sobre fenómenos que puede repetir, puede verificar, puede recrearlos en condiciones de laboratorio, mientras que el dato fundacional del cristianismo no es como el dato científico, en el sentido en que no se puede replicar. Tienes el texto que tienes y los métodos de estudio por los que procede la teología no son tan diferentes, de hecho son los mismos en los que se procede en historia, por ejemplo, en filosofía. Una parte de ellos, sí. Una parte de ellos donde el método es hermenéutico, que es la interpretación de textos que nos han derivado. Es diferente de... Por ejemplo, la interpretación de la Biblia a través del método histórico-crítico que ha sido asumido por la Iglesia. Quizá un poco tarde, pero ha sido asumido como un método propio de interpretación de la Escritura. Bueno, pero podemos defender que la filología nace en el contexto del cristianismo porque nace, y del judaísmo también, porque nace en el contexto del estudio de la Biblia en sus lenguas originales, y entonces eso es lo que actúa como punto de partida y que controla un poco la discusión posterior. No es simplemente una especie de no sé, invención de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y eso me gustaría que quedara claro. Luego cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué aceptar la autoridad de un texto sagrado, ¿no? Pero bueno, simplemente quería aclarar ese aspecto que has dicho. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría decir, que es como una confusión muy básica en la que yo mismo caí durante mucho tiempo hasta que me di cuenta de lo contrario. Es decir, los dogmas, desde el punto de vista teológico, ¿no?, desde el punto de vista católico, no son un límite al conocimiento. Se ha pensado muchas veces el dogma, y ese es el cariz que ha adquirido esa palabra en general, ¿no? Esto es dogmático, ¿no? Como dogmatista, como esto reprime mi libertad de pensamiento, y es justo lo contrario. O sea, si uno estudia un poco con detenimiento la historia de los dogmas, que es una disciplina teológica, ¿no? Historia del dogma. Hay muchos manuales, muchos tomos de esto. Uno se da cuenta de que cada vez que la Iglesia ha formulado una doctrina como dogmática, ha proclamado un dogma, en otras palabras, resulta que lo ha hecho para preservar la anchura de pensamiento, la anchura del misterio y la anchura de la vivencia de fe de los creyentes. Es decir, la dinámica suele ser la siguiente. Aquí hay un hereje que estrecha el misterio. Dice, no, el misterio es esto, y lo encasilla en su propia cuadrícula mental, ¿no? Esto es como las categorías kantianas. ¡Pum! Las mete ahí en el espacio que queda libre de su cerebro, y luego toda la demás comunidad eclesial dice, mira, creo que esto no es Dios, lo has estrechado demasiado. Entonces se proclama una formulación dogmática para garantizar que el misterio siga siendo el misterio. A eso voy. Por ejemplo, si quieres te pongo un ejemplo. Sí. Luego te digo un par de cosas. Sí. Vale, el caso de Arrio es bastante claro. Arrio quiso delimitar el misterio de Dios dentro de las categorías del platonismo, o el neoplatonismo, o de Plotino. No sé, bueno, de toda la tradición esta de pensamiento filosófico helenístico. Y Arrio dijo, bueno, pues Jesucristo no puede ser Dios porque Dios no es solo uno, entonces vamos a identificarlo con el estadio intermedio, es una criatura intermedia que es la más excelsa de todas las criaturas, pero no llega a ser Dios porque Dios
Es un principio único e indivisible, incomunicable, como tal. ¿Qué estaba haciendo Arrio en el fondo? Estaba restringiendo la hondura del misterio cristiano a un tipo determinado de filosofía. Un tipo determinado de filosofía que además tenía el signo ya de la caducidad. ¿Por qué? Porque los sistemas filosóficos van cambiando. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Primero, no es una persona que decide y dice, yo voy a decir lo que me salga de las narices y te lo voy a imponer y si no lo respetas te llevo a la hoguera, que es generalmente la idea que se tiene de lo que la Iglesia hace cuando intenta formular un dogma. Sino lo que la Iglesia hace es reunirse en su catolicidad, ¿no? Es decir, se reúne la Iglesia en su universalidad, su catolicidad, o sea, de todas las partes del mundo cristiano de aquel entonces, bueno, no de todas las partes, generalmente de Oriente, que es donde habían las polémicas. Occidente estaba a otro rollo en ese tiempo, un poco más atrasado. Estamos hablando del siglo IV, pues se reúnen, se mira, Arrio, que no vamos. Y ahora nos vemos obligados a usar la filosofía griega y establecemos el homoousios diciendo que Dios es de la misma naturaleza, o sea, que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Para qué? Para que tú no restrinjas el sentido de lo que la Escritura está comunicando. O sea, a eso voy, esa es la dinámica del dogma. Es decir, mira, es más de lo que tú piensas. Es más de lo que tú piensas.